Hoy traigo un capítulo especial con motivo de mi participación en una de las mesas redondas de la quinta trobada del podcasting de Cataluña el pasado día 11 de junio con varios compañeros podcasters. Ahora os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y eventos relacionados con el podcasting? Pues te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos cada día en el que traigo todo esto. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida al episodio de hoy, 17 de junio del 2025. Hace tiempo, en el propio catálogo de iTunes, la actual Apple Podcast, existía una categoría para los metapodcasts, programas que hablan sobre otros podcasts o sobre todo lo relacionado con el podcasting. Sin embargo, hace tiempo que la eliminaron y ahora, pues podríamos decir que nuestra presencia se ha quedado un poquito vacía en toda la oferta actual de podcast. Por suerte, espacios como el MAC, el Mercat Audiovisual de Cataluña, y más concretamente su sección Trobada de Podcasting, todavía nos tienen en consideración y el pasado 11 de junio celebraron una mesa redonda enfocada en esta categoría de podcast bajo el título Cuando el podcast habla de sí mismo, comunidad, oficio y ecosistema sonoro. Vamos, un metapodcast hecho y derecho. Moderada por Raúl Terrol Bolinches, profesor del grau de Comunicació Audiovisual y del máster en Comunicació Transmedia del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia, y contó con la participación de José David del Puello, alias Sune, podcaster, productor y consultor de podcast en Nación Podcast, junto a Mayra Ortiz, productora, estratega de podcast y creadora del podcast Alto y Claro, y un servidor, Jorge Marín Nieto, creador del podcast Al otro lado del micrófono y de EOB Productora, entre otras muchas cosas. Pues tuvimos ahí un ratito, una mesa redonda, un panel bastante interesante que enseguida os voy a poner. Pero antes de ello, dejadme que os cuente que la experiencia del evento del MAC estuvo genial, la verdad, y no hablo solo de esta charla que enseguida voy a poneros, sino de todo el encuentro en general. Las charlas con los compañeros de micrófono por los pasillos, las mesas redondas, la cena del día anterior, el viaje incluso. Vamos, la verdad que no puedo hacer otra cosa que no sea agradecer al Mercat Audiovisual de Cataluña su invitación, a Raúl por proponer, mejor dicho, mi nombre para participar en esta mesa redonda, y también a Josep María Martí, el director del Observatorio de la Radio en Cataluña, no solo por la organización del evento y por la invitación, sino también por ese ratito de charla que pude disfrutar junto a él y junto a María el martes anterior por la noche en esa cena del evento. De verdad que muchas gracias a todos los que han realizado el evento, el MAC, el Mercat Audiovisual de Cataluña, porque me pareció un eventazo. Era la primera vez que iba, pero llevo interesándome por él bastante tiempo. Lo que pasa que, las circunstancias de la vida no me habían permitido acudir hasta ahora, y en este 2025 ha sido mi primera vez y prometo que no será la última. A continuación os dejo la mesa redonda, que comenzaba de la siguiente manera. Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta taula redona titulada Quan el podcast parla de si mateix. Comunitat, ofici i ecosistema sonor. Els metapodcast, aquest espai on el podcast reflexiona sobre el propi mitjà i, com diu el títol, parla de si mateix, han esdevingut molt més que una tertúlia tècnica sobre micròfons i sobre sindicació de continguts. Són comunitats actives, llocs de trobada, de suport mutu, de visibilització, per exemple, d'events com aquest, i també de professionalització del sector. Este matí tenim el plaer de comptar amb 3 veus de referència dins d'este ecosistema sonor. Nos acompañan Mayra Ortiz, que nos acompaña de manera virtual. Ella es creadora de Alto y Claro Podcast, un espacio que destaca por su mirada crítica y comprometida con la comunidad podcastera. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, bienvenida a la quinta trobada del podcasting educativo. Bueno, te vemos estupendamente, Mayra, así que un placer, aunque en 2D, te vemos en 2D.
Me acompaña aquí a mi derecha José David del Puello, conocido como Sune. Es pionero y impulsor de proyectos como Nación Podcast y además es una figura clave en la divulgación y en el impulso del podcasting. Sune, siempre es un placer tenerte en la trovada del podcasting. Gracias. Y vernos aquí. Y también tenemos en esta mesa a Jorge Marín Nieto, aka el de los podcasts, also known as el de los podcasts. Él es el alma mater de Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario que pues sirve como de termómetro y también de espejo de nuestro sector. Jorge, bienvenido. Gracias y buen día. Perdón por mi catalán, que está un poco oxidado como madrileño, pero buenos días a todos. Nada, no te preocupes, vamos a hablar también en castellano, aunque el speech inicial te he visto un poco preocupado, claro, porque lo estaba haciendo en catalán. Sí, nada, no os preocupéis, que vamos a hacer las preguntas en castellano. Vamos a hablar sobre el origen y el objetivo de los metapodcasts y concretamente de vuestros metapodcasts, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de crear un metapodcast en vuestro caso? Podéis empezar e interactuar entre vosotros, no es necesario. Mayra, por ejemplo. Bueno, por mí fue las ganas, ¿no? O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con podcasting. Llevo tiempo trabajando cosas de sonido. Así es que para mí fue como, ¿por qué no? Hablar de esto que sé y que me gusta y me apasiona. Así es que creo que esa es una de las bases que uno tiene que tener en el podcasting, hablar de algo que te gusta mucho, ¿no? Y en mi caso fue eso, sencillamente me lancé no pensando en nada en específico, sino como que me gusta hablar de esto, voy para encima. Jorge. Pues en mi caso se juntaron tres cosas. En primer lugar, como decía Mayra, las ganas, porque yo soy un amante del formato podcast. Luego también se cruzó Sune en mi camino, que me dijo, oye, ¿por qué, ya que hablas de todo esto de podcasting en redes sociales todos los días, ¿por qué no haces un podcast sobre ello, que sería lo suyo? Luego también se juntó el hecho de que dentro de la empresa donde yo trabajaba me encargaron el departamento de podcast y yo dije, uy, tengo que coger músculo para hacer guiones, locuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Qué mejor que hacer un podcast diario. Y lo más importante de todo, quería dejar de fumar. Y dije, voy a dejar de fumar haciendo un podcast diario, así que todo ese tiempo que pierdo fumando lo voy a invertir en hacer un podcast. ¿Y lo conseguiste? Y 1200 episodios después no he vuelto a fumar. Qué bien. Titular, con los podcasts dejas de fumar. El podcast como terapia antitabaco, eso es muy positivo. Campaña España, esto, ¿eh? Y Sune, cuéntanos un poco tu Pues yo experiencia. descubrí los podcasts por las series de Perdidos y dije, wow, hay gente hablando de series y estaba súper flipado yo con los podcasts, todo el mundo escucha podcast, y va a los eventos y entonces empezó ya en 2009 la gente a preguntarme cómo puedo hacer un podcast y me lo llegaron a preguntar tantas veces que grabé un audio, lo subí a iVoox y dije, toma, empecé a repartir el audio y ese fue el origen porque luego de ahí dije, bueno, ya que tengo un canal abierto, pues voy a entrevistar a gente y conociéndolos, pero la idea fue como dejarme en paz y escucharos el audio. Bueno, algo fundamental en el podcasting, ya como hemos estado escuchando esta mañana, y también en los metapodcasts, es la comunidad. ¿Cómo se construye y cómo se cuida una comunidad alrededor de un metapodcast? Pues en todas las conversaciones de antes siempre se planteaba el reto, ¿no? Lo difícil que es hablar con las marcas, lo difícil que es monetizar. Para nosotros lo difícil es explicar qué es un podcast que habla sobre otros podcasts. O sea, yo cada vez que digo que tengo un metapodcast, la gente dice, no sé, yo sé lo que es un podcast y porque me lo has explicado tú, pero un podcast que habla sobre podcast, pues tenemos que insistir. No, pues yo hablo sobre otros programas, micrófonos, en mi caso eventos, noticias, pero claro, hablar sobre un propio sector que pese a que ahora parece muy grande, hasta hace 5 años tenías que explicar lo que era un propio podcast, es todo un reto. Y en mi caso, que es un reto diario, aunque sean de 10 minutitos todos los días, claro, al final la constancia, el hecho de mantener esa comunidad, a mí me lo devuelve día a día, pero es encontrar la pasión. O sea, si el tema que tú tratas es tu pasión, normalmente la gente que también tiene esa pasión, que en nuestro caso es el podcasting, yo creo que al final te acaba encontrando y acaba formando parte de la comunidad.
Yo en mi caso siempre he planteado el podcast como un sitio donde los podcasters vengan a hablar. Entonces yo hablo a veces en episodios solos y también tengo como unos oyentes que son gente que en algún momento quieren tener un podcast, me conocen y me acaban contratando porque saben que conozco el tema, pero mucha gente son ya podcasters y cuando descubro, seguro que aquí he hablado con alguien y ya le he dicho, inventa un episodio y vas a hablarlo. Porque quiero que... O sea, yo utilizo el podcast para seguir aprendiendo de podcasters y darles voz a esos podcasters. Y a su vez, pues bueno, a veces se escucha hablar de noticias, a veces de cómo se hace todo y así se hace esa propia comunidad, que por suerte cada vez hay más metapodcast que también nos escuchamos entre nosotros y no nos aburrimos. Y Mayra, ¿qué aporta tu podcast a la comunidad de podcasters? Pues yo lo que creo que aporta es una mirada mayormente a lo que sería marketing dentro del podcast y cómo movilizar tu podcast para crear visibilidad, pero también para crear esa misma comunidad, ¿no? Con cada nicho. Para nosotros los podcasters es algo, yo creo que uno pues se va encontrando, vas hablando, hay una pasión y en mi caso, con Alto y Claro, quiero llevar eso, que la gente sepa que puedes también tener una comunidad de tu nicho y que está súper chévere tener a gente que se relaciona con lo que tú haces y donde pueden discutir distintos temas que yo creo que es primordial, ¿no? O sea, es necesario porque no se puede vivir solo en este campo ni en ninguno, creo yo. Bueno, estamos en un sector, el del podcasting, en el que los últimos 25 años hemos visto cómo se ha profesionalizado, ¿no? Empezó como algo amateur y hemos visto cómo, sobre todo en estos últimos 9 años aproximadamente, se ha profesionalizado mucho este sector. ¿En qué medida pensáis que el metapodcast contribuye a esa profesionalización del podcasting y a una mejora de la escucha? Yo lo que veo que los metapodcasters conocemos mejor la realidad del podcasting. Tú has dicho, el podcasting se ha profesionalizado mucho, quito la palabra mucho, se ha profesionalizado en algunos sitios, porque como metapodcasters vemos que hay una gran parte de la podcastfera que no consigue monetizar ni un euro y están los mismos problemas que hace 10 años. Por otro lado, ha venido gente de otro tipo de industrias que son los que están monetizando y las noticias, YouTube, Spotify nos hacen ver que ahora todo el podcasting es oro y para eso estamos los metapodcasters, para decir, bueno, esa parte sí, pero esta parte no. Ojalá haya una mitad. Yo creo que seguimos con los pies en la tierra, de decir, oye, a mí me cuesta mucho conseguir cada oyente, a lo mejor hoy no, pero que vuelva mañana y pasado y que se fidelice y que apueste por mi proyecto y que lo apoye y que venga a un evento como este. O sea, realmente ahora, para mí, yo lo hablo muchas veces con Sune, vivimos una edad dorada del podcasting. Yo hace años escuchaba podcast en blanco y negro. O sea, era impensable escucharse todos los podcasts que había en la podcastfera y se hacía. Ahora es imposible. Ahora vivimos, pues eso. Antes se planteaba la pregunta, no sé si llamarlo industria o no. Para mí yo creo que sí, porque claro, venimos del desierto y ahora ya, pues yo creo que, como bien dice Sune, se ha profesionalizado y, bueno, eventos como este yo creo que son un claro ejemplo. O Estación Podcast. Hace un mes cuando fui, o hace 15 días cuando fui a Estación Podcast, y yo lo digo muchas veces, estos son los eventos con los que yo soñaba hace años. Y tenemos eventos como Estación Podcast, quizás no todos los fines de semana, pero todos los meses. Entonces, yo creo que una industria... Hombre, está claro que hay industrias mucho más grandes, pero a día de hoy yo creo que podemos presumir de que tenemos algo en lo que mucha gente puede trabajar. Y no solamente poniéndose frente al micrófono, con cámaras, iluminación, guiones, diseño, en fin. ¿Mayra? Sí, yo creo que perdón, es que me escucho doble y me confundo. Yo creo que parte de lo que hacemos los metapodcasts es también un análisis, es lo que decía Sune, ¿no? Es encontrarnos y también organizar y verlo de alguna manera que podamos digerirlo a la gente que está entrando de repente y que no sabe lo que está haciendo y que quieren una guía tal vez de cómo se hace, etcétera. Así es que creo que es vital, ¿no? O sea, estamos hablando, somos unos frikis que nos gusta también un montón lo que hacemos y entonces nos metemos un montón a averiguar que si el último programa de edición, que si este micrófono te ayuda a esto, que si
de esta manera logras que tengas más audiencia, etcétera, y ayudamos en ese sentido, ¿no? A que la industria también se profesionalice y se siga profesionalizando, mejor dicho, porque profesionales yo creo que ya somos, y que se siga cultivando más aún. Yo creo que has dicho la palabra clave, ¿eh? Has utilizado la palabra friki, que yo no quería utilizarla en este foro. Vais a perdonar, pero ya que la has utilizado tú. Y al final, si echamos la vista atrás, ¿no? Y en la tesis doctoral del profesor Nacho Gallego, que lo hemos escuchado esta mañana en la conferencia inaugural sobre Estación Podcast, precisamente hablaba de eso, ¿no? Del nacimiento del podcasting y de cómo se le pone nombre a esto en la Blogger Conference, que al final no eran más que frikis. Obviamente ahora se ha profesionalizado muchísimo más el sector. En estos últimos años, lo que ha cambiado muchísimo, en estos 25 años, lo que ha cambiado muchísimo ha sido la tecnología. O sea, ¿creéis que esto influye en pro de que haya más gente animándose a hacer podcasts? Sí, yo voy a explicar una anécdota. Teníamos un podcast llamado ¿De qué va podcast? Decidimos subir un video podcast cuando la gente no tenía tarifas planas de internet. Por la mañana se nos desuscribieron el 90% de personas porque nos cargamos su tarifa de datos del mes. Entonces, no era época de hacer vídeo. Y ahora, partiendo de esta cosa tan simple como que tenemos una tarifa de datos infinita y ahí ya podemos correr. O sea que sí, la tecnología está ayudando y haciendo que todo sea más fácil. A la creación, a la distribución, a todo. O sea, grabar un podcast hoy en día, gracias a Dios, con la calidad que tienen los teléfonos móviles, se puede hacer. O sea, no, yo como productor de podcast no lo recomiendo porque, lógicamente, luego hay que pulirlo mucho, ¿no? Pero se puede tanto grabar un podcast como escuchar un podcast. Hoy en día el 90% de la gente tiene Spotify o cualquier otra aplicación de podcast. Cuando empezó todo esto, solamente eran los que tenían iPhone, los que tenían una aplicación llamada iTunes, que ni siquiera sabían que tenía podcast ahí. Pero es que hoy en día, ¿quién no se ha cruzado con alguien grabando podcast en una red social? O sea, por suerte o por desgracia, tanto Spotify como YouTube como las redes sociales están impulsando el formato podcast. Entonces, todo esto nos beneficia. Muchas veces yo lo he hablado con Sune, que cuando empezamos a escuchar, o él incluso a grabar, no había ni plataformas de podcast, no existía iVoox. O sea, la gente se tenía Estábamos antes de iVoox. Claro. O sea, imaginar un mundo sin plataformas de podcast, que tú tuvieras que crear tu propio archivo de audio en tu propia página web, eso hoy en día es impensable. O sea, tú le dices a alguien que se tiene que construir su podcast desde cero. Pero pues, programación, claro, XML, eso es, para generar tu propio RSS. Hoy yo creo que todavía no ha salido la palabra feed en todo el día. Estamos callándonos los frikis. Claro, nosotros a lo mejor... Yo he dicho sindicación de contenidos cuando hemos abierto, pero efectivamente estamos ahí. La tecnología de ahora, y así que le paso a Mayra, hace que la gente tenga un podcast incluso sin saber lo que es un feed. Por supuesto. Incluso muchas veces sin saber lo que es un podcast, porque no saben exactamente qué es un podcast, saben que hacen algo relacionado con el audio, pero tú les preguntas qué es el podcast o qué es la sindicación RSS y no saben lo que es. O sea, y no sabrían definirte qué es un programa de radio o qué es un podcast, simplemente que lo escuchan por ahí. Y luego el precio también. Bueno, veo que Mayra... Perdona, Mayra, sí, dime. Sí, quería decir que ese debate de qué es un podcast está dentro de nosotros mismos, los podcasters. Todo el tiempo es la pregunta, ¿no? ¿Qué es un podcast? Ahora con el video podcast y todo, yo creo que es la pregunta clave todo el tiempo. Bueno, pero también metemos cuando hablamos de video podcast, se está metiendo ¿es un podcast de video podcast? Bueno, pero es que podemos expandir. Exacto. ¿Es una ficción sonora un podcast? No es lo mismo una ficción sonora que yo grabando, Emilcar grabando por la calle, que un video podcast. Está todo englobado, un podcast. Sí. Es como, ¿qué es el cine? Sí, bueno, luego está claro que tenemos los diferentes formatos, géneros y demás, ¿vale? Donde vosotros, por ejemplo, estaríais dentro de este metapodcast, ¿no? De este formato llamado metapodcast, donde se habla del podcast. Y volviendo a la tecnología y sobre todo también al precio. Mayra, yo veo que tienes ahí un micrófono de podcaster, como no podía ser de otra manera. La tecnología, además de que ha evolucionado de manera exponencial, los precios se han vuelto completamente accesibles. Antes, pensar en un micrófono de condensador como el que tú tienes o en una mesa de mezclas para grabar un podcast era completamente impensable para la economía doméstica, ¿no? Pero hoy en día es algo mucho más accesible, ¿verdad? Es mucho más accesible. Yo
De hecho, esto comenzó ahora cuando comencé mi podcast de Alto y Claro, tener este super micro, porque dije, bueno, voy a lanzarme a esto, déjame conseguir un buen micro y hacerlo bien. Pero por muchos años, yo creo que se lo comentaba Sune en algún momento, por muchos años cuando tuve mi primer podcast hace muchos años atrás, empecé, después cambié y conseguí otro, pero empecé con un lavalier, en Puerto Rico le decimos tecato, bastante porquería, y, y con eso era que grababa en la computadora. Y yo creo que el hecho de que ahora mismo tengamos acceso a cosas técnicas mucho más accesibles, creo que es genial porque le está dando la oportunidad a la gente para que de verdad puedan explorar y adentrarse de otra manera y lo puedan empezar a hacer de calidad y como que tener la experiencia de cómo es que se hace esto de esta manera un poco más de calidad, ¿no? Un matiz es un micrófono dinámico, no de condensador. Si hacéis podcast en entorno casero, coger micrófonos dinámicos como tiene Mayra. Es lo que tiene cuando haces una mesa redonda con los expertos del Meta Podcast, que ya se ponen exquisitos, ya. ¿Vale? Así que nada, y pensaba que eran de los que se hacían ASMR. Bueno, vamos a hablar, os lanzo la pregunta del PodFade. Me gustaría que me comentarais sobre si es un fenómeno que se suele dar, que os consultan muchísimo, que tienen muchísima ilusión por arrancar un podcast. Bueno, vamos a poner en contexto lo del PodFade. Lo del PodFade es cuando empiezas con muchas ganas y a los 3 episodios ya dejas de hacer el podcast porque o bien no has monetizado o no has creado la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, contadnos vosotros que sabéis más sobre este fenómeno. Claro, Fade es lo que hacen los técnicos de sonido con la palanquita con el sonido, pues lo mismo. Un podcast empieza y va desapareciendo. Y nunca nadie ha consultado sobre el PodFade, simplemente dejan de estar. Y esto le puede pasar a todo el mundo por una cosa muy clara, porque no hay un objetivo. Y si el objetivo es ganar dinero, no hagáis podcast. Tiene que tener otro objetivo. Y toda la gente que o viene solo por ganar dinero o no tiene un objetivo claro, acaba haciendo un PodFade, si no a los 3 episodios, a los 12 meses. Y que es realmente, aunque parezca fácil ponerse frente a un micrófono para hablar, muchos de aquí lo habréis hecho, hacer algo constante con un objetivo, aunque sea a largo plazo, lleva mucho trabajo. Y cuantas más cosas metas en la ecuación, que si no, quiero vídeo, y quiero ficción sonora, y quiero un guión, y quiero... Claro, los costes se disparan y al final, para hacer un podcast tan grande, a lo mejor tienes presupuesto para 3 capítulos, 5 capítulos. Pero claro, en 3, 5 capítulos no consigues a llegar a una audiencia, a menos que le metas otra inyección económica en redes sociales, no llegas a crear una comunidad, no llegas a una audiencia que digas, no, he conseguido mi objetivo de retorno de lo que sea. No. Entonces es difícil, o mejor dicho, es fácil llegar a ese PodFade más pronto que tarde. ¿Mayra? Sí, yo creo que lo he visto un montón, porque sobre todo me puse a hacer esta investigación de tratar de participar en otros podcasts y unos que me interesaban muchísimo me metía y ya se habían terminado y no estaban por ahí. Y yo creo que en parte es eso mismo que decía Sune, ¿no? Y que decía José, que es que no tienes un objetivo. Si no tienes un objetivo claro, pues está difícil que te mantengas. Eso es uno. Y otra cosa que, pues, creemos que la consistencia es la frecuencia muchas veces. Y no es necesariamente la frecuencia, sino que le sigas entregando a tu audiencia la misma calidad y eso también hacerlo fácil para ti. Si a ti se te hace difícil hacerlo diario, pues no lo hagas diario. Si se te hace difícil hacerlo toda la semana, pues hazlo cada 2 semanas. Y hacerlo como más fácil se te haga a ti para poder como que mantenerte en el proceso y también enfocarte en la calidad que le estás queriendo dar a la gente, ¿no? O sea, en ese objetivo, que soluciones un problema. Y un problema puede ser algo tan básico como hacerle a una persona tener carcajadas, ¿sabes? Si es ese el objetivo, pues vale, ese es el objetivo. Esa yo creo que es mayormente la idea. En los próximos años, y ya casi que en los próximos años en el presente, tenemos ciertos y grandes desafíos con la tecnología, con la inteligencia artificial. ¿Cómo creéis que va a evolucionar este género del metapodcasting y qué presencia va a tener la IA en él? ¿En el metapodcasting? En el metapodcasting. Bueno, yo creo que eso ahora mismo ya se está haciendo como recopilación de datos, como ayudante del podcaster.
pero yo creo que más allá no va a influir en el metapodcast, creo yo. Yo creo que va a influir en el metapodcast igual que lo va a hacer en cualquier otro sector. O sea, es que a mí, en mi caso, que lo utilizo como ayudante para un montón de cosas, yo no le pido contenido, sino que le doy mi contenido y le digo, venga, expándelo, dame descripciones de los episodios, mensajes para redes sociales, 10 títulos, créame las imágenes, descríbemelas para personas ciegas, o sea, un montón de cosas que yo no es que no pueda hacer, sino que es un podcast diario y mira, yo tengo que trabajar, lo siento mucho, pero aunque esto es parte de mi trabajo, no tengo tiempo para. Y gracias a la inteligencia artificial, aparte de grabar un podcast diario, pues le nutro, pues eso, para que llegue a más gente, para que tenga presencia en el SEO, para que, en fin, para hacer todas esas tareas que yo no puedo hacer o que no le puedo dedicar el tiempo que a mí me gustaría. Pero Jorge, además de todo eso, llegará un momento en el que tu daily no sea tu voz real, sino tu voz clonada. Lo he pensado para las semanas al año que a lo mejor estoy muy afónico y no puedo grabar, porque claro, digo, voy entrenándola para determinados momentos que no pueda yo grabar para que me sustituya, pero es que no quiero, porque si empiezo a meter la inteligencia artificial en mi podcast diario, al final dejo de ser yo. Pero bueno, esto es un debate que no sé... ¿Dónde termina la persona y dónde empieza la máquina? ¿No, Mayra? La máquina yo creo que comienza como asistente y para mí mantenerla como asistente, que es lo que hago. La uso como ambos de mis compañeros han dicho, que es pues para hacerme la vida un poco más fácil en la cantidad, ¿no? O sea, con nuestros clientes, etcétera, pues tener optimización SEO y tal, pero es la idea nuestra, ¿no? O sea, nunca, por lo menos para nosotras en la compañía nuestra, nunca ponemos para algo que surja de la IA. Es cosas que surgen de nosotras nos encargamos de hacer el brainstorming, de hacer todo, poner nuestro contenido y pues la IA entonces se encarga de ayudarnos a hacer la vida fácil de las notas y todo eso. Y asistente. Ya para, entrando ya en la recta final, a ver si tenemos también tiempo para las preguntas, me gustaría que si tuvieses que recomendar una única práctica a quien va a empezar un metapodcast, ¿cuál sería? No un podcast, sino un metapodcast. Que escuche otros podcasts. Que vamos, es que yo, teniendo un podcast diario y produciendo podcast para otras personas, lo que más hago es escuchar podcast. O sea, si no escuchas algo en lo que se supone que te vas a especializar, no tiene mucho sentido que grabes un metapodcast. Hombre, a menos que te grabes un metapodcast solamente hablando sobre micrófonos y te enfoques en solamente los micrófonos, sí, pero se supone que tienes que hablar de la propia industria, ¿no? De todo lo que rodea a los podcasts. Y si no escuchas podcast o no consumes podcast, va a ser complicado. Claro. Yo pondría un objetivo claro y que no mire estadísticas. Y ese objetivo puede ser, quiero hacerme un hueco en el mundo del podcasting y conocer más gente. Ese objetivo lo vais a cumplir 100%. Vamos, la semana que viene ya lo tenéis cumplido hecho, y ir avanzando, pero no tener prisa y no abandonar. Porque si vas mirando estadísticas, puedes acabar abandonando. Sí. Porque dices, jolín, llevo 2 años y solo tengo 100 oyentes. Bueno, 100 oyentes que te escuchan durante 30 o 60 minutos por episodio. Y Mayra, no sé si tienes alguna recomendación más. Sí, bueno, lo de escuchar definitivo, es como un escritor que no lee, ¿no? O sea, un podcaster tiene que escuchar y también yo creo que ponerse al día, sobre todo con lo que está pasando, conectarse a los newsletters, a toda la información que puedas ir encontrando, porque es donde vas a poder tener lo último. Si no te conectas y no te relacionas en comunidad también con la gente que tiene podcast y todo eso, pues yo creo que eso también es importante. Y ya por último, una lección que hayáis aprendido en vuestro largo recorrido como metapodcasters. Yo vuelvo a decir lo mismo, el objetivo. Mi propio podcast ha cambiado de objetivo 3 veces. Incluso el nombre ha acompañado del objetivo. Al principio se llamaba La Sunecracia, porque era un nombre así y tal. Luego se llamó Nació un Podcaster y ahora el objetivo ha cambiado y se llama Quiero ser podcaster, que está enfocado a la gente que quiere, o sea, que me acaba contratando para que yo les ayude a hacer podcasting. Entonces, eso es lo que he aprendido, que necesitas un objetivo muy claro, aunque incluso he perdido audiencia en este cambio de naming y de objetivos, porque antes toda mi comunidad eran podcasters y ahora, claro, al llamarse Quiero ser podcaster, pues muchos podcasters han dicho, yo ya soy podcaster, no voy a seguir oyéndote. Pero ahora tengo un objetivo mucho más definido. Es muy importante el nombre del podcast para que sepan de qué va y cuál es el objetivo que tiene. Jorge. Pues mira, creo que
tocando un poquito un melón que creo que no hemos abierto nosotros, que hagan un ejercicio antes de lanzarse a la moda de los videopodcasts y los reels y que se olviden, o que al menos no lo pongan como primer objetivo esto del vídeo, de grabarse, de aparecer guapos o guapas, no. Que el podcast, por suerte, tiene una cosa maravillosa que últimamente se ha perdido, que podemos seguir consumiendo contenido haciendo un gesto que es bloqueando la pantalla. Solamente la música y los audiolibros y los podcasts, con eso podemos hacer ese gesto. Y la industria o las grandes plataformas parece que nos obligan a tener que tener la pantalla encendida para estar así, que no, que podemos seguir haciendo cosas con el teléfono lejos, no mucho porque seguimos escuchando, pero que se olviden, que prioricen el contenido, que prioricen su comunicación, su dicción, su mensaje, antes de la imagen. ¿Y Mayra? Creo que me uno a lo que ellos dicen y también el asunto de que te guste de lo que estás hablando, ¿sabes? Si no te gusta y lo estás haciendo sencillamente porque sí o por una moda, pues tienes un problema. Entonces, el objetivo es claro y sí, definitivo, tener un gusto por lo que estás haciendo. Y ahora tenemos 5 minutitos para preguntas del público. Mira, mientras si alguien... Sí, hay una pregunta. ¿Le pasan el micrófono? ¿Te estás atuzando el pelo? Digo, mientras le pasan el Eugenio? micrófono, me desdigo en muchas cosas que he dicho, Raúl, y... Es una pregunta para... me desdigo de tema monetizar y tal, y digo que a las 3 hay un taller que doy yo sobre monetizar podcast, aunque he dicho que no es lo importante, pero os puedo enseñar 25 maneras de hacerlo. Continúe. Cuña publicitaria. La CTA. Después de este anuncio publicitario... De hecho, es previo a la monetarización del podcast. Como analistas del mundo podcast y el mundo metapodcast, una cuestión que a mí me parece esencial, que es la duración del podcast. Es obvio que las métricas nos dicen que en un principio es 100 y baja. Entonces, ¿cuál es, a vuestro modo de verlo, si es que existe el periodo de tiempo óptimo de duración de un episodio de un podcast? Porque los hemos visto de todo tipo, de 8 minutos, de 12, de 20, de 1 hora, incluso de 2 horas. ¿Sois capaces de dar una respuesta? Yo tengo un algoritmo, pero bueno, para que me entendáis. ¿Cuántas personas van a intervenir? Porque si es una persona solo, con 10 minutitos, bueno, si ya son 2, bueno, el debate se extiende a 20, 30 minutos. Si son 3 o 4, dale 1 horita. La periodicidad, ¿cada cuánto vas a publicar el podcast? Porque si lo publicas todos los días y es de 4 horas... ya puede ser muy interesante, pero claro, si publicas una vez al mes, pues hombre, una vez al mes, 10 minutos, te queda un poco corto. Y luego también el tema, ¿cuánto quieres profundizar en el tema? Entonces es que es muy difícil, cada podcast es muy diferente. Yo grabo todos los días 10 minutitos, pero también grabo podcast de 2 horas todos los meses, entonces es que depende de muchas cosas. Y es diferente. Yo... Un segundo, que no se te escucha en el streaming. Es muy sencillo. ¿Es distinto si es ficción o no ficción el tema? Sobre todo depende el guionista que te dice. Sí. Los temas de ficción mejor ser cortitos, porque en audio es muy difícil que escuches algo muy largo. Yo tengo un estudio hecho por mí mismo a base de escuchar, preguntar, tal, y te diré una respuesta muy clara. 100 minutos al mes. Repártetelos como quieras. Que tienes un podcast semanal, dividir. Tienes un podcast mensual, pues 100 minutos al mes. Que tienes que, o sea, más o menos, si tú vas mirando, es lo que la gente está publicando ahora. Una media de 100 minutos al mes. Si es diario, pues tendrá que ser, pues creo que sale a 5 minutos al día, algo así. Y esa es mi respuesta. ¿Alguna pregunta más? Mayra, ¿no? Yo diría, Ay, si, perdón, puedo, Mayra, si, puedo, perdona. si puedo intervenir ahí, yo Sí, por diría supuesto. que tu audiencia, que midas las métricas con tu audiencia y veas si la gente se te está cayendo, si haces un podcast de 1 hora y la gente se te está cayendo a mitad, es demasiado largo. Si haces de uno de media hora y se te están cayendo a 15 minutos, es demasiado largo. Mira a ver qué es lo que tu audiencia quiere. Hay gente que quiere escuchar un podcast de 2 horas y pico. Hay gente que no, porque lo que tiene son 15 minutos. ¿Qué es lo que tu audiencia quiere? Y dependiendo de eso también puedes ver, me uno a lo que ellos dicen, ¿no? Eso también, ese tipo de analítica está genial, pero también ver cuánto quiere escuchar tu audiencia. Ahora sí, ¿alguna pregunta más? ¿Hay algún podcaster en la sala? ¿No? Hay varios. Bueno, sí, hay varios. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más ahora mismo, vamos a dejarlo aquí. ¿Hay una pregunta? Sí, hay otra pregunta más. Esto parece una subasta. De cabeza. Tenemos otra pregunta más, la última.
Sí, gracias. ¿Creéis que estamos hiper obsesionadas con la promoción en redes sociales? ¿Qué tiempo, o dicho de otra forma, qué tiempo sin contar, o contando la inteligencia artificial, lo que os ayuda ahora, pero qué porcentaje de tiempo dedicabais a producir y a promocionar? ¿Y qué tiempo dedicáis ahora con la inteligencia? Es que tengo malas noticias. Y sobre todo, perdón, la pregunta va en relación a los podcasters más pequeños, más que a las grandes Tengo malas productoras. noticias. Si haces un podcast y no promocionas, estás muerto. El algoritmo, la vida nos obliga a hacer todo tipo de triquiñuelas, desde LinkedIn hasta los microvídeos. Porque si tú solo publicas, aunque sea el mejor podcast del mundo, aunque digas la vacuna del cáncer, tú lo publicas y no haces nada, estás muerto. A nadie le va a caer tu podcast a la cabeza. tienes que dejarlo saber. Quizás exceso de esfuerzo, sí, al final acabas haciendo más promoción que grabación. Sí. Espera, Mayra, no sé qué estaba... Que a nadie le va a caer tu podcast a la cabeza, ¿sabes? Nadie se lo va a tirar así. Necesitas dejar saber que estás ahí y tienes que hacerlo. Es tedioso porque muchas veces lo que queremos es estar creando el contenido que hacemos para nuestro podcast, pero para eso usa ese mismo contenido y divídelo y reutilízalo. Pero sí, toma su tiempo. La inteligencia artificial definitivamente te puede ayudar a hacerlo muchísimo más rápido de lo que te hubiese tardado. Yo me tardo tal vez la mitad de lo que me tardaría si lo hago yo sola. Respondiendo muy rápidamente, el problema de tanto de la producción de podcast como la difusión de redes sociales es que puedes dedicarle todo el tiempo del mundo. Así que yo te diría, ponte un tiempo límite para crear el contenido para redes y distribuir, porque es que los algoritmos te van a absorber la vida y al final vas a acabar de dejar de grabar podcast para dedicarle solamente a la promoción. Y bueno, tenemos una última pregunta. Estamos fuera de tiempo, pero claro, es el director del Observatorio y no le puedo decir que no, por supuesto. Alguna influencia debo de tener. No, es la primera vez que asisto a una reunión de comunicólogos audiovisuales en las que no se habla de la economía de la atención. Es curioso, estamos en las más espirituales. En la radio ya se demostró en su momento que la audiencia individual tenía un punto de atención que la mantenías y se caía. El tiempo en aquel momento era relativamente largo, los estudios que se hicieron. Y ahora creo que vivimos en unos tiempos en los que tenemos tanta oferta y tantas cosas por escuchar, por ver, por leer, etcétera, que el tiempo que dedicamos es mínimo. Yo creo que en el caso del podcast, la realidad es, oye, lo que te has dicho tú, si es un tema interesante, pues tira. Pero aunque tires 60 minutos, pocos te van a aguantar. Y por tanto, que debemos pensar en el hecho de que se pueda consumir en partes. ¿Ok? Es decir, que tú empieces, luego te pase no sé qué y sigas. Eso dependerá del interés que tú generes. Yo creo que lo primero de todo es llamar la atención de tu oyente. Prometer la promesa de, escúchame, que te lo vas a pasar bien o te vas a enterar de lo que sea, etcétera. Y ese arranque para mí es fundamental para mantener el tiempo. Lo bueno de los metapodcasts, como mucha audiencia son podcasters y ya saben a lo que van, la retención suele ser un 80% del episodio. Eso sí duran 60 minutos, pero si son episodios de 10 minutos que cuenta algo, la retención es 100%. La gente se escucha de pe a pa, porque saben a lo que van y saben que no te vas a ir por las ramas. Tú, si explicas cómo se hace el feed, lo vas a explicar y no vas a decir cosas de más. Y solamente agregar que en una época en la que la gente presume de que está reteniendo la audiencia más allá de los 15 segundos, estamos hablando de podcast de 10 minutos, media hora, 2 horas. ¿Cuánto paga Netflix, Facebook, todas estas grandes empresas por esa atención de tantos minutos al día? Nosotros se lo damos gratis. O sea, fijaos en el poder de retención que tenemos. Y Mayra, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Yo creo que obviamente hay que tocar base con la audiencia, que lo había dicho, y sí, definitivamente esa atención, yo creo que es que la persona que escucha podcast quiere escuchar el podcast. No es como en las redes que vas haciendo scrolling y ya. El quiere escuchar un podcast, definitivamente quiere porque le interesa lo que está ahí. Así es que ahí tenemos como que una gracia, claro, hay que dejarlo conocer, pero ahí yo creo que tenemos como un giro de gracia nosotros, ¿no? Porque quien nos escucha por lo regular es porque quiere escucharnos.
La importancia del nicho ahí. Porque si es solo un podcast de comedia, ahí sí que tienes riesgo de que cambien por otro podcast de comedia. Pero si tu podcast de jardinería, van a hablar, a escuchar lo que has dicho. Si de podcasting van a hablar lo que has dicho. El nicho es la clave de todo el podcast. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Mayra, Sune Gracias y Jorge, por compartir no solo vuestro conocimiento, sino también vuestra pasión y compromiso con el mundo del podcasting. Hem vist que els metapodcasts són molt més que una finestra tècnica, són espais de comunitat, d'aprenentatge col·lectiu i de construcció d'un ofici sonor que encara està trobant el seu lloc i la seva veu. Gràcies també a totes i a tots els que heu assistit, així presencialment o també online, els que heu escoltat i també els que heu participat. Continuem fent xarxa, pensant-nos en veu alta i sobretot parlant de podcast des del podcast. Fins a la pròxima. A continuació tindrà lloc la següent intervenció sobre els projectes d'Infopodcast, el Daily de les ràdios locals. Moltes gràcies i fins ara. Os voy a dejar en las notas del episodio el enlace a la web del MAC, de la Trobada de Podcasting, para que podáis disfrutar tanto de esta charla en vídeo como de todo el resto de paneles que tuvieron lugar el pasado 11 de junio del 2025, para que, bueno, no solamente disfrutéis del resto de charlas sobre podcasting, sino sobre todo el contenido audiovisual de este eventazo. Como decía, os los dejo en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde podréis encontrar todos los episodios anteriores, así como los enlaces a las redes sociales donde estoy presente, las formas para apoyar el proyecto, como el Ko-fi, mediante granitos de cafeína virtual, o incluso patrocinar los próximos episodios de Al Otro Lado del Micrófono con todas las bases, las condiciones para patrocinar estos episodios. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.